Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra calurosa acogida. Espero que esta junta directiva no se haya convocado por mi culpa, porque de lo contrario, en vez de dar las gracias, tendría que pedir disculpas. Yo quiero agradecer al partido que esté trabajando una tarde de julio tan calurosa como esta, y quiero agradecer también la invitación del presidente Azcón para que hoy estuviese aquí y poder dirigirme a todos vosotros. Yo quiero felicitar a Azcón y a todo el Partido Popular de Aragón por el trabajo que se está haciendo a lo largo de los últimos meses en esta comunidad y en esta ciudad, aquí en Zaragoza. El Partido Popular es un partido de alcaldes, lo decíamos antes. Ellos son nuestros primeros representantes en el territorio, son los que dan la cara antes que nadie ante el ciudadano, ante los vecinos. Son el primer eslabón de nuestras políticas públicas, los representantes de las políticas serias y rigurosas que hace el Partido Popular. Somos un partido, por tanto, municipalista, y la mejor muestra de esto en el Ayuntamiento de Zaragoza es su alcalde, Jorge Azcón. Después de 16 años de gobiernos de izquierdas, lo cierto es que Zaragoza ha revivido y se ha convertido en un modelo de ciudad no solo para la comunidad, sino para el conjunto de España. Un modelo en cuanto a política local, que ha defendido los intereses de todos los municipios, por ejemplo, frente al abandono al que sometía el gobierno de Pedro Sánchez durante el COVID, que ha demostrado además que se pueden bajar impuestos y mantener los servicios públicos, aún así sin renunciar a bajar la deuda que se ha encontrado en el ayuntamiento nada más llegar a la alcaldía. Una deuda, hay que decirlo, generada por gobiernos de izquierdas, que es lo que ocurre en toda España cada vez que alcanzan el poder local, provincial o nacional. Zaragoza es ya un referente nacional en cuanto a políticas de sostenibilidad, es también un referente nacional en cuanto a políticas sociales, y por eso Azcón se ha ganado a pulso en los años al frente de la alcaldía ser un referente del municipalismo, no solo para esta comunidad, sino para el conjunto de España, para el conjunto de nuestro partido. España necesita una alternativa como también necesita una comunidad como es Aragón. Las políticas socialistas nos han traído a las puertas de una nueva crisis económica y por el camino han provocado una grave crisis institucional, una crisis de confianza en nuestro país. El gobierno de Lambán, hay que decirlo, es la viva muestra, la viva demostración de a dónde son capaces de llegar las políticas del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Aquí también han subido impuestos, convirtiendo a Aragón en una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de toda España y provocando que esté a la cola en España en cuanto a competitividad y en cuanto a producción industrial, y estar además al mismo tiempo a la cabeza en cuanto a la inflación. Y a pesar de esto, a pesar de esa gran presión fiscal, lo cierto es que se han reducido las prestaciones sociales y los proyectos en el rural, especialmente recortando efectivos, nos lo comentaba Azcón, de la Guardia Civil, o los horarios y servicios en la sanidad pública. Y es que el de Lambán es el único gobierno autonómico, junto a Castilla-La Mancha, que después de la pandemia ha reducido su inversión en materia de sanidad. No aprenden la lección los socialistas. Lambán es un vivo ejemplo de la forma de gobernar de su jefe, de Pedro Sánchez, porque es su jefe. Él puede fingir en público, mostrarse distante de Pedro Sánchez para no hundirse con él, pero lo cierto es que vota siempre, siempre a su favor cada vez que se somete algo a aprobación en las Cortes de Aragón. Lambán es el hombre de Pedro Sánchez en Aragón, le guste o no le guste, disimule o no disimule, es su vivo representante en esta comunidad. Y mientras ocurre esto en Aragón, en España lo que tenemos es un gobierno roto, un gobierno aislado, un gobierno sin apoyos, un gobierno que solo se preocupa en resistir y no en gobernar. Lo hemos visto claramente en el debate de Estado de la Nación, que, como dijo Feijóo, podría llamarse mejor el debate de Estado de la coalición. Y el resultado fue muy claro: ministros que no aplaudían, miembros de gobierno que miraban para otro lado, miembros del gobierno que se enteraban en vivo y en directo de las medidas que anunciaba el presidente del gobierno, su propio jefe. En definitiva, un gobierno que no funciona, un gobierno sin dirección, un gobierno que no gobierna, en definitiva, un gobierno sin futuro.
Pero lo importante es que consigamos que ese gobierno sin futuro no le robe el futuro al país ni a las próximas generaciones. Y para eso debemos trabajar, para evitar que en España haya un gobierno que está dispuesto a lo que sea para mantener sus apoyos parlamentarios. El mejor ejemplo es la ley Bildu. No es la ley de memoria democrática, porque la ley ni piensa en la memoria de nuestro país, ni absolutamente se interesa por la democracia. Es, en definitiva, una traición a nuestra historia, una traición a nuestra memoria como país y a la memoria de las víctimas del terrorismo. Una ley que, como anunció el presidente Feijóo, será derogada nada más llegue el Partido Popular al gobierno de España. Tenemos un gobierno paralizado, un gobierno que no es capaz de tomar medidas coherentes ante la grave crisis económica que se avecina, un gobierno que lo único que sabe hacer es subir impuestos. El debate del Estado de la Nación ha servido para anunciar 2 nuevas subidas de impuestos, a la banca y a las eléctricas. Y estamos seguros desde el Partido Popular que quien finalmente pagará esos impuestos a la banca y a las eléctricas serán sus clientes, los clientes de la banca y los clientes de las eléctricas, que son nada más y nada menos que los ciudadanos de a pie. El Gobierno ha recaudado más de 15.000 millones de euros más de lo que estaba previsto desde el inicio del año, y aún así ha prometido nuevas subidas de impuestos que se incorporarán a las más de 24 que lleva cometidas el presidente del Gobierno desde que ha llegado a la Moncloa. La inflación bate récords históricos en nuestro país y, desde luego, desde el Partido Popular no creemos que la mejor forma para combatir la subida de precios sea tomar medidas que van a hacer que suban aún más los precios. Eso es lo que tenemos en España, un gobierno que no gobierna, un gobierno que vive en la contradicción absoluta. Y por eso en estos momentos el Partido Popular tiene la obligación de constituirse, hoy más que nunca, en alternativa de gobierno. Alternativa de gobierno a Pedro Sánchez en España y alternativa de gobierno a Lambán aquí en Aragón. El Partido Popular iniciaba una nueva etapa en el Congreso de Sevilla, una nueva etapa en la que debemos construir y trabajar esa alternativa de gobierno. No basta con ser la oposición, nosotros tenemos que ser alternativa. Alternativa real, alternativa en la que la ciudadanía pueda confiar y pueda creer. Hay que decirlo, el cambio empezó en España hace ya bastante tiempo, aunque Pedro Sánchez haya intentado durante todo este tiempo mirar hacia otro lado. El cambio en España empezó en Galicia, en las elecciones autonómicas de julio del 2020. Después fue Madrid, después fue Castilla y León y después vino Andalucía. Y muy pronto llegará Aragón y llegará España. El Partido Socialista lleva 5 elecciones autonómicas consecutivas perdiendo, la mayoría con derrotas estrepitosas. Esa es la realidad. Sánchez no hace más que perder elecciones, aunque él crea que suceden cosas distintas en España. Y ante este contexto nosotros tenemos la obligación de trabajar duro, de activarnos como partido, de trabajar unidos, de hablar de los problemas de las personas y no hablar de los problemas de los partidos. Y yo vengo a esta junta directiva, lo decía antes, en la parte encerrado, no a decirle al Partido Popular de Aragón lo que debe hacer. Yo vengo a pedir la ayuda del Partido de Aragón para poder entre todos construir esa alternativa real de gobierno. Nunca el Partido Popular ganó unas elecciones generales sin haber ganado antes unas elecciones municipales y unas elecciones generales. Y por tanto, si tenemos ese objetivo, si tenemos ese reto de darle a España la alternativa real de gobierno que necesita, yo lo que os pido, amigos y amigas, es que aprovechemos los 10 meses que nos quedan de aquí a las elecciones municipales y a esas elecciones autonómicas para trabajar duro, para recuperar la confianza y la ilusión de una ciudadanía que en el conjunto del país pide cambio, que en el conjunto del país pide ilusión y confianza, porque esa ilusión y confianza solo puede venir de la mano del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular de Jorge Azcón aquí en Aragón. Yo acabo ya agradeciéndote, Jorge, el trabajo que hacéis a diario, desde el Ayuntamiento y también desde el partido. Un trabajo que nos tiene que permitir recuperar el gobierno de esta comunidad,
para devolverle la estabilidad política que los aragoneses quieren. Un trabajo que nos tiene que permitir construir ese primer escalón para recuperar el gobierno de España y para darle a nuestro país el futuro que nuestros hijos demandan de aquí en adelante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me vais a dejar que os agradezca a todos los compañeros que habéis venido de Teruel, que habéis venido de Huesca, también de la provincia de Zaragoza, el que hayáis querido venir a participar a esta junta directiva regional con todos nosotros. Quiero, por supuesto, también agradecerle a nuestro invitado, a Miguel Tellado, el vicesecretario de Organización Territorial, el que también haya querido venir a compartir. Miguel nos decía que es la última de las comunidades autónomas, todavía le queda una ciudad autónoma, pero es la última de las comunidades autónomas que visita. Dice, no os lo toméis a mal porque se va a cumplir esto de que los últimos serán los primeros y por lo tanto no es que os hayamos dejado para el último lugar porque os releguemos, os hemos dejado para el último lugar porque estamos absolutamente convencidos de que en Aragón las cosas van razonablemente bien. ¿Van razonablemente bien? Desde que hace 100 días las cosas no iban bien, las cosas iban mal. Tuvimos que celebrar un Congreso Nacional del partido en el que, como recordábamos el otro día con el presidente Feijóo, si miramos atrás, merece la pena que miremos atrás y que recordemos el poco tiempo que ha pasado desde un Congreso hasta ahora para que veamos los pasos hacia adelante que hemos dado con el nuevo equipo y con la nueva dirección nacional, de la que Miguel Tellado como vicesecretario es parte fundamental. Como todos sabéis, Miguel forma parte del estrecho círculo de confianza del presidente Feijóo, viene de haber sido el secretario general del Partido Popular en Galicia y viene de hacer las cosas muy bien en Galicia. Digo esto porque este órgano que estamos reuniendo ahora es una junta directiva regional. Este es un órgano de trabajo. Hay veces que se convocan actos electorales, pero este órgano no es un órgano en el que vayamos a hacer un mitin, sino que venimos a trabajar. Y venimos a trabajar en algo que es absolutamente importante para los partidos políticos: ganar elecciones. El Partido Popular de Aragón tiene un objetivo, que es ganar elecciones. Ganar elecciones no para conseguir el poder o aguantar en el poder, sino para resolver los problemas de los aragoneses de los que vamos a hablar ahora, que son muchos y que es lo que realmente nos preocupa. Nosotros sabemos que ganar elecciones es la única forma que hay en esta comunidad autónoma de hablar de lo que de verdad le importa a la gente, que son soluciones, no de los líos internos que puedan tener los partidos políticos ni de otro tipo de cuestiones. Y esa es la parte más importante que a mí me parece que la visita de Miguel tiene esta tarde. Yo creo que si Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del partido a nivel nacional, tiene algo que aportarnos, tiene algo de lo que tenemos que aprender, es de la experiencia que el Partido Popular ha tenido en Galicia, no solamente organizando la maquinaria del partido, sino acreditando convocatoria electoral tras convocatoria electoral, que son una máquina de ganar elecciones. Yo creo que la maquinaria bien engrasada es algo que nos va a ayudar a que cumplamos nuestro objetivo fundamental, que no es otro, como os decía, que el de ganar elecciones. Porque ya nadie duda de que hay un nuevo ciclo político. Porque ya nadie duda de que el Partido Popular es la única alternativa posible de gobierno, no solamente en el gobierno de España, sino también en el gobierno de Aragón. Yo creo que el cambio político se inició en el Congreso Nacional. Ese cambio político que se inició en el Congreso Nacional tuvo un espaldarazo increíble en las elecciones de Andalucía. El resultado de Juanma Moreno, el resultado del Partido Popular en Andalucía, es un resultado
en el que tenemos que reflejarnos, en el que queremos mirar, el que queremos estudiar. Las cosas se han hecho bien en Andalucía y los resultados que se han conseguido han sido absolutamente excepcionales. Y como decíamos también el otro día cuando vino el presidente Feijóo, si hemos conseguido darle la vuelta a Zaragoza tras 16 años de gobiernos de izquierdas, si hemos conseguido darle la vuelta a Andalucía después de 40 años de gobiernos socialistas, ahora llega el momento de volver a darle la vuelta a esta comunidad autónoma y de volver a darle la vuelta al gobierno de España. Cuando se convoquen las elecciones generales, el Partido Popular de Aragón va a poner todo lo que esté en su mano para ayudar al Partido Popular de España a ganar las elecciones, porque sabemos que el Partido Popular de España va a poner todo lo que esté en su mano para que en Aragón se ganen las próximas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que hoy había otra página en medios de comunicación a nivel nacional que hablaba de cuáles eran las comunidades autónomas en las que el resultado político iba a dar la vuelta. No nos vamos a confiar, porque hablaba de que Aragón era una de las comunidades autónomas en las que el resultado podía cambiar. No os lo creáis, era sobre datos del CIS. Lo que estaba diciendo ese medio de comunicación no es verdad. Los resultados del Partido Popular de Aragón, si mañana se celebraran elecciones, serían mucho mejores que todo eso. Es más, el Partido Popular de Aragón no aspira a ganar las elecciones, aspira a que el resultado de las elecciones dentro de exactamente 9 meses sea uno de los datos históricos que haya en esta comunidad autónoma y nos permita gobernar en solitario, nos permita gobernar tomando nuestras propias decisiones. Y eso va a ocurrir por muchas razones. Eso va a ocurrir por muchas razones, no solamente porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, sino porque además hay signos de agotamiento evidentes dentro del gobierno del Partido Socialista. Hoy hemos vuelto a ver uno de ellos. Hoy la forzada dimisión de la vicesecretaria Lastra dentro del Partido Socialista vuelve a reflejar lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene miembros de su equipo. Pedro Sánchez tiene Kleenex a los que utiliza y tira a la basura cuando cree que ya no los necesita. Antes, cuando hablábamos con Miguel, estábamos hablando de la importancia que actualmente tiene en el Partido Popular el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Pero yo creo, sinceramente, esto lo repito mucho, me gusta repetirlo mucho, yo creo que si hay algo que caracteriza al liderazgo indiscutible del presidente Feijóo es que los proyectos siempre suelen estar liderados por personas, pero los proyectos de éxito son personas con equipo. Hoy tenemos a Miguel Tellado, hoy tenemos a una pieza fundamental de lo que es el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Por aquí ha pasado Juan Bravo, ha venido Pedro Rollán, vendrá dentro de muy pocos días Elías Bendodo, ha estado la secretaria general. Hoy nosotros tenemos a un líder con equipo, no a un líder que utiliza a los miembros de su equipo como pañuelos de usar y tirar en función del único objetivo que tiene, que es seguir resistiendo, seguir estando en la Moncloa. Yo creo que la necesidad de cambio político aquí en Aragón se va a multiplicar en los próximos meses. Creo que hay muchas razones, pero me vais a dejar que yo esta tarde con vosotros comparta 3 razones que me preocupan especialmente de las crisis que en la actualidad afecta a la política en Aragón. Yo creo que nosotros tenemos problemas políticos, tenemos problemas económicos que me preocupan mucho y también tenemos serios problemas de la gestión de los servicios públicos en el gobierno de Aragón. Problemas políticos de interlocución con el gobierno de España. Me imagino que todos vosotros habréis visto qué ocurrió la semana pasada en una reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat para hablar de los problemas políticos que hay entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Y cuando yo veía esa reunión me preguntaba qué sentirá el presidente del gobierno de Aragón cuando le pide una reunión al presidente del gobierno de España, a él
que es de su propio partido no lo recibe, y a los independentistas que han querido romper España no solamente lo recibe, sino que les va a convocar una bilateral para darles una vez más todo lo que le están pidiendo. No sé lo que sentirá el presidente de Aragón. Debería sentir vergüenza, pero sí que sé lo que sentimos todos los aragoneses, y es absoluta perplejidad. ¿Cómo puede ser que el presidente del gobierno de Aragón le pida una entrevista al presidente del gobierno de España para hablar de los problemas que afectan a nuestra comunidad autónoma y ni siquiera le reciba? Y haya recibido al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y no le hayamos oído ni una sola palabra sobre lo que han hablado en esa reunión, ni siquiera de lo que hablarán en esa comisión bilateral. Porque nosotros nos acordamos mucho de qué es lo que pasó en la última bilateral. La última bilateral que se celebró entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, el presidente del gobierno, os acordaréis que aprovechó para parar unas horas aquí en Aragón y prometer unos Juegos Olímpicos en estricta igualdad. Se fue corriendo y la realidad es que los catalanes han conseguido, el gobierno independentista, no los catalanes, el gobierno independentista de Cataluña ha conseguido que un sueño que teníamos en esta comunidad autónoma, como era impulsar unos Juegos Olímpicos, se haya frustrado. No sé lo que pensará Lambán cuando vea al presidente de su partido, al secretario general de su partido, reunido con el presidente de Cataluña. Lo que sí que sé es lo que pensamos los aragoneses. Los aragoneses pensamos que hay un presidente del gobierno que no tiene ninguna capacidad de interlocución con el presidente del gobierno de España, porque es absolutamente incomprensible que el presidente de todos los aragoneses, con el aval del Partido Popular, con el aval de todas las formaciones políticas en las Cortes, le haya pedido una reunión y ni siquiera le haya recibido. Y luego me vais a permitir que, hablando del presidente del gobierno, de reuniones con el presidente del gobierno, también haga referencia a algo que ocurrió la semana pasada con el portavoz de Teruel Existe. En el debate del Estado de la Nación, el portavoz de Teruel Existe le pidió media hora de reunión al presidente del gobierno para tratar los problemas de los turolenses. Los turolenses necesitan más de media hora para tratar sus problemas. A mí me parece una falta de respeto que se hable de que en media hora se pueden solventar los problemas de una provincia tan importante como es Teruel. De una provincia que necesita de la ayuda del gobierno de España, que necesita infraestructuras, que tiene el talento necesario, pero que necesita de un gobierno que de verdad ponga en valor y, como muy bien nos decía Joaquín Juste, cumpla con aquello que hemos conseguido en Europa, que es ese 20% de ayudas a la bonificación de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se tienen en la actualidad en la provincia de Teruel. En cualquiera de los casos, media hora para el Partido Popular de Aragón dedicándole a la provincia de Teruel no es suficiente. El día que el Partido Popular de Aragón gobierne en España y Feijóo sea presidente del gobierno, no será media hora. Os aseguro que estaremos allí uno y otro día defendiendo los intereses de esta comunidad autónoma. Pero yo creo que si hay algo que en la actualidad está preocupando muchísimo a las familias aragonesas, también a las familias españolas, pero más a las familias aragonesas, mucho más, por desgracia, bueno, mucho más, un punto más, se llama la inflación. Si en España en la actualidad hay una inflación del 10,2, una inflación que no conocemos hace 35 años, 35 años hace que no se conoce una inflación, un impuesto que empobrece a todos por igual y que empobrece a cualquiera, independientemente de su origen, que se llama inflación. En Aragón ese impuesto lo tenemos al 11%, 8 décimas más que la escandalosa inflación que tenemos a nivel nacional. En Huesca no la tienen al 11%, la tienen al 12%. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Aragón para ayudar a que la inflación se pueda moderar en nuestra comunidad autónoma? Ni una. El mayor problema que hoy tienen las familias de esta comunidad autónoma es poder pagar la cesta de la compra, llenar el depósito de gasolina, pagar la factura de la luz, la letra de la hipoteca, todos y cada uno de los precios que se están disparando por culpa de la inflación. Y cuando vemos
lo que están haciendo otras comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, sean del partido que sean, todas las comunidades autónomas están tomando medidas con el mayor problema que tienen las familias aragonesas. Hoy se llama inflación. Solo hay un gobierno en toda España que no ha tomado ni una sola medida para parar la inflación, que es el gobierno del Partido Socialista, con Podemos, con Izquierda Unida y con el Partido Aragonés. Es absolutamente incomprensible que ahora que el gobierno de Aragón, esta mañana lo decía la portavoz del Partido Popular, nuestra portavoz en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, el gobierno de Aragón ha incrementado su recaudación en más de 330 millones de euros. En más de 330 millones de euros ha incrementado la recaudación fruto de la inflación. Ni ha tomado medidas para deflactar impuestos como el IRPF, ni como le pidió el otro día Ramón, eliminando los cánones ligados al agua, que han tomado ya otras autonomías socialistas como es la Comunidad Valenciana, ni siquiera ha puesto nuevas ayudas para las familias vulnerables y las que peor lo están pasando. Vuelve a ser absolutamente incomprensible que un gobierno esté tan alejado de los problemas de sus ciudadanos para no tomar ni una sola medida cuando hay miles de familias aragonesas que no llegan a fin de mes. Todos recordaréis unos datos que salieron el fin de semana pasado cuando hablaba de las familias aragonesas que no llegan a fin de mes y daba los datos del año 2020 en el que aproximadamente 20.000, 22.000 familias decía que no habían llegado a fin de mes o que habían llegado con problemas a fin de mes en el año 2020. En el año 2021 se habían multiplicado para sobrepasar las 70.000. Eso ocurría en el año 2021. ¿Os podéis imaginar lo que estará pasando ahora? ¿Os podéis imaginar lo que estará pasando ahora? Pues solo hay 2 gobiernos en España que han reducido los presupuestos en acción social. Solo hay 2 gobiernos en España que han decidido que de los presupuestos, de los impuestos de todos los aragoneses, cuando más familias, cuando más aragoneses están pasándolo mal, se reducen las políticas sociales. Una es el gobierno del País Vasco y otra es el gobierno de Aragón, para nuestra desgracia. Un 5% se han reducido las políticas sociales en esta comunidad autónoma para los que peor lo están pasando, cuando las políticas de inflación están desbocadas y están haciendo que miles, decenas de miles de aragoneses tengan problemas para llegar a fin de mes. ¿Os imagináis qué pasaría si la alcaldesa de Teruel reduce sus políticas sociales? Que no lo ha hecho. ¿Os imagináis qué pasaría si el alcalde de Barbastro redujera sus políticas sociales? Que no lo ha hecho. Si lo hiciera Isaac en Monzón, si lo hubiéramos hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Os imagináis qué es lo que estaría pasando en la calle si el gobierno del Partido Popular o cualquier gobierno del Partido Popular hubiera reducido el dinero que se destina a las políticas que más se necesitan? Esta es la verdad. Esta es la verdad que se une a la tercera de las crisis que tenemos en esta comunidad autónoma y que tiene que ver con la gestión de los servicios públicos. Lo hemos oído en más de una ocasión, nos lo decía también el vicesecretario de Organización Territorial. Esto, claro, cuando lo contamos fuera es que les llama especialmente la atención. Oye, de verdad, en una crisis sanitaria como esta, de verdad, en una situación de COVID como la que nos encontramos, ¿hay 2 comunidades autónomas que han reducido el presupuesto en sanidad? Sí, las 2 del Partido Socialista, una Castilla y León y, por desgracia, Castilla-La Mancha, perdón. Castilla-La Mancha y, por desgracia, otra vez el gobierno de Aragón reduciendo en un 4% las políticas sanitarias. Esa reducción del 4% es la que está ligada a que, por desgracia, hoy Aragón sea la comunidad autónoma en la que más tiempo tardan en operarte si lo necesitas o en que te vea un especialista. 180 días tarda de media en Aragón cualquiera que tiene un problema sanitario y no le han operado. 180 días. Día tras día, cuando se comparan los servicios en las comunidades autónomas, vemos que nuestra comunidad autónoma está a la cola de indicadores. Está a la cola de indicadores en sanidad, está a la cola de las políticas sociales. Este fin de semana también conocíamos que Aragón es la 4ª comunidad autónoma, una vez más por la cola,
que más camas hospitalarias va a cerrar este verano. La cuarta comunidad autónoma que más camas hospitalarias. 500 camas hospitalarias se van a cerrar en nuestra comunidad autónoma. Es una pésima noticia no solamente para los que vayan a necesitar ir a una de esas camas durante estos días de verano, sino que es una mala noticia porque los propios sindicatos médicos son los que están diciendo que es imposible que se reduzcan las listas de espera si no hay camas suficientes en la sanidad para poder seguir operando. Por eso, compañeros, yo os decía que aquí no solamente hay una crisis económica, no solamente hay una crisis política dentro del Partido Socialista y entre los representantes del Partido Socialista, sino que lo que más me preocupa es que hay una crisis de la gestión de los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad autónoma. La semana pasada recordábamos con el presidente Feijóo qué es lo que también está pasando en el medio rural y nos lo han dicho los presidentes provinciales, no solamente con la sanidad, con las ambulancias, con los centros de atención primaria, qué es lo que está pasando con los transportes, qué está pasando con las cercanías, qué está pasando con las paradas de autobús, qué está pasando con la seguridad, donde a Teruel han tenido que mandar 200 guardias civiles en prácticas porque no tienen efectivos suficientes para prestar la seguridad en nuestro medio rural. Una vez más, hablan mucho de atención a zonas despobladas, una vez más hablan de cuidar a las personas que viven en los pueblos, pero la realidad es que los servicios públicos que desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España se está prestando al medio rural son especialmente deficientes. Por cierto, cuando la secretaria general hablaba de la visita del presidente Feijóo, me vais a dejar que vuelva a poner encima de la mesa, que subraye algo que dijo el presidente Feijóo absolutamente importante, un compromiso que el presidente Feijóo dejó por escrito, y es exactamente ese, la apuesta por las políticas de despoblación. Y lo dijo acreditando lo que en Galicia han hecho en muchos servicios públicos, desde las personas mayores hasta las guarderías, poniendo servicios que no existían en la comunidad autónoma, en todos y cada uno de los municipios, por pequeños que sean, y eso que tienen municipios en Galicia, y eso que tienen unos cuantos municipios en Galicia. Me vais a dejar que acabe. Es verdad que la secretaria general ha hecho un repaso exhaustivo de algunos de los actos más importantes que hemos estado haciendo durante los últimos meses, de la intensa actividad. Ha hablado de las visitas de Pedro Rollán, de la visita de Cuca Gamarra, de Miguel Tellado, ha hablado de la visita del presidente Feijóo, por supuesto también de la del presidente Rajoy. Yo estaba pensando, digo, ha hablado de los próximos actos de partido que vamos a hacer, no los únicos, pero los más importantes, de, una vez más, la Escuela de Verano del Partido Popular de Aragón, que se volverá a celebrar en Tarazona, en unos paneles que estamos trabajando que me parecen realmente interesantes. Hay que darle la enhorabuena a Eloy Suárez, que es quien se está encargando de ellos. Y además en el Día del Afiliado, en el que esperamos juntar a más de 2.000 personas, una vez más, en torno a las siglas del Partido Popular en Aragón. Decía que las comparaciones son odiosas porque la verdad es que esta tarde estaba pensando qué últimos actos de partido habían hecho el resto de partidos políticos en la comunidad autónoma y la comparativa, es decir, el músculo del Partido Popular en Aragón, cuando vemos cuál es la actividad de partido de todos los demás partidos que hay en nuestra comunidad autónoma, es apabullante. Yo no recuerdo un acto de partido que se haya hecho el Partido Socialista. Para no hacer actos de partido con sus dirigentes a nivel nacional es muy importante, es que no se aguantan. Entonces es muy difícil que traigan a nadie a hacer ningún acto de partido a nivel nacional, porque ni ellos les invitan, ni los que tendrían que venir están dispuestos a soportar y oír cuáles son las políticas que están haciendo en Aragón. Me vais a dejar que acabe reiterándoos el agradecimiento a todos y cada uno de vosotros, y también reiterándole mi agradecimiento a todo el equipo del Partido Popular de Aragón. Yo creo que tenemos la posibilidad de sacar músculo, de demostrar que estamos trabajando mucho y que estamos trabajando bien, que estamos haciendo las cosas bien, porque sabemos que el reto que tenemos es importante. Gobernar en esta comunidad autónoma
no es fácil, sabemos que no es fácil, y una cosa es que las encuestas nos digan, que todas las encuestas digan que hoy el Partido Popular ganaría las elecciones en esta comunidad autónoma, pero como os decía antes, el objetivo del Partido Popular de Aragón no es ganar las elecciones. El Partido Popular de Aragón quiere ganar las elecciones, como no las hemos ganado nunca, porque nuestra comunidad autónoma, después de 8 años de Javier Lambán, necesita un cambio exactamente igual que España, después de Pedro Sánchez, necesita un cambio. Para eso contamos con todos vosotros y estoy convencido que de aquí hasta mayo del 2023 todos vamos a dar el do de pecho, vamos a correr ese sprint final, vamos a hacer el esfuerzo que significa los exámenes finales, y dentro de muy poco estoy convencido de que podremos anunciarles a los aragoneses la mejor de las noticias, y es que hay un cambio de gobierno y que el Partido Popular está al frente del gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. No sé, no.